¿Quieres un poquito de agua? Pues sí, gracias. Bueno, Marieta, pues nada, ahora venimos a lo que hemos venido, ¿no?, todos aquí a escuchar, ¿no? Y bueno, te hemos presentado un poco, pero a mí me gustaría que nos dijeras quién es Marieta Jiménez. ¿Cómo te presentarías a ti misma? A ver, siempre, bueno, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Ángela. Estoy encantada de estar aquí, como siempre que tengo la oportunidad de volver a mi tierra. Es difícil, ¿no?, presentarse a uno mismo. Yo creo que tú has hecho una presentación de mis logros profesionales. Yo me definiría, ¿no?, como una persona apasionada y con una curiosidad innata por la ciencia y la innovación desde que era pequeña, ¿no?, desde que era estudiante y estudiaba. Mi vocación por la bioquímica y la investigación fue desde pequeñita, y entonces por eso decidí estudiar farmacia en la Universidad de Salamanca, porque yo tenía un poco en la cabeza la idea que lo que quería hacer, ¿no?, a lo que me quería dedicar, era desarrollar medicinas, ¿no?, para poder ayudar a muchas personas, ¿no? Y de hecho, cuando acabé la carrera y me quedé un año en la Universidad de Salamanca, lo que hacía era eso, ¿no?, extraía principios activos de plantas endémicas de la provincia, para intentar ver si podíamos sintetizar en el laboratorio algún medicamento nuevo. Desde ese momento hasta hoy en día, pues bueno, llevo 30 años trabajando en el sector de la salud, en diferentes empresas, en diferentes mercados, en España y también fuera de España. En paralelo soy madre de dos hijas, dos hijas ya de 23 y 25 años, que también están emprendiendo su carrera profesional, ¿no?, y desarrollando, ¿no?, su ambición en este mundo. Una la tengo en Japón, no podía irse más lejos. Ella decidió que quería, ¿no?, un poco emprender por sí misma y está terminando sus estudios allí. Y la otra, que estudió Derecho y Publicidad, está estudiando oposiciones porque quiere dedicarse al mundo de la administración, que también creo que hace falta muchísima gente que tenga vocación, ¿no?, de servicio. Y aparte de eso, me encanta, soy una persona, ¿no?, de pueblo, sencilla, que adoro la naturaleza, pasear, ¿no?, por mi pueblo, volver siempre que puedo. Todavía tengo mi padre y mi hermana que viven en Ciudad Rodrigo, con lo cual soy de esas personas que se siguen considerando de pueblo, y me encanta volver, ¿no?, siempre que puedo. De hecho, agradezco mucho la invitación, porque este fin de semana son los carnavales de Ciudad Rodrigo, a los que estáis invitados, y entonces tendré la oportunidad de estar en Ciudad Rodrigo. Sí, de volver a casa. Pero bueno, nos estabas contando esa vocación investigadora, ¿no?, y que Sí. nace ahí en esa Universidad de Salamanca. Bueno, primero nace en Ciudad Rodrigo y acabas bueno, pues en un puesto de altísima dirección en una multinacional con responsabilidades que salen mucho más allá de lo que es España. ¿Cómo has llegado, cómo has hecho esa transición? ¿Cómo llegas a donde estás ahora? Bueno, yo creo que he llegado, ¿no?, por esa pasión que yo he tenido siempre de aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces yo, cada vez que tenía la oportunidad de emprender una nueva responsabilidad laboral, siempre ¿no?, tenía como que exprimir al máximo todo lo que podía aprender y todo lo que podía contribuir, y decía, bueno, ¿no?, y ahora, ¿cuál es el siguiente, ¿no? Yo siempre he tenido esas ganas de seguir creciendo y de seguir desarrollándome. Obviamente, ¿no?, hubo una etapa en mi carrera profesional donde fui madre y tuve, ¿no?, a mis dos hijas, y esa etapa la aproveché para hacer muchos movimientos en paralelo en mi carrera y aprender otras capacidades que me permitieran compaginar durante esos 4 o 5 años que mis hijas, ¿no?, necesitaban que yo estuviera más presente, y continué aprendiendo. Y después, pues nada, decidí que quería seguir contribuyendo, impulsando e influyendo, y para eso tienes que ir, ¿no?, adquiriendo y escalando, ¿no?, en posiciones de responsabilidad, porque al final el mundo se transforma con gente que impulse los cambios, ¿no? Y yo siempre pensé que esa vocación mía de ayudar a los demás tenía que ir, ¿no?, creciendo a medida que yo iba avanzando en posiciones de responsabilidad.
Bueno, o sea que pasamos de mejorar, ¿no?, en todo lo que es la parte de salud a luego ese impacto a través de Sí. los puestos de dirección donde estamos. En toda esa transformación te habrás enfrentado a diferentes retos a lo largo de tu carrera. ¿Cuáles son esos grandes retos a los cuales te ha tocado enfrentarte en estos años? Sí, a ver, ¿no? Yo creo que ¿no? Cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Podrían hablar de muchísimos retos. A ver, yo he tenido una carrera siempre positiva, quizá porque yo soy una persona muy optimista, ¿no? Y obviamente he tenido momentos que quizá luego, ¿no?, podamos comentar, momentos que yo llamo wow, ¿no?, que me han hecho darme cuenta de que las cosas, ¿no?, había que hacer un movimiento, ¿no?, para cambiar esas situaciones. Pero en general he tenido una carrera muy, muy positiva, ¿no? La realidad es muy diferente, ¿no? La realidad, lo hemos visto en España, ha sido diferente, y si miramos un poco atrás, hace 10 años solamente, ¿no?, había un 13% de mujeres líderes en consejos de administración, o sea, hace 10 años, hace relativamente poco tiempo. Esta realidad se ha transformado drásticamente en muy poco tiempo, ¿no? Ahora mismo el 40%, ¿no?, más del 40% de mujeres están ya presentes en los consejos de administración. ¿No? Si tuviera también que definir algún reto especial para mí, fue el irme a vivir fuera de España. Bueno, el primer reto fue moverme del pueblo a Salamanca, que parecerá una bobada, pero ¿no?, ese primer paso de venir de un pueblo y aterrizar, ¿no?, en una ciudad como Salamanca, en la universidad, en un sistema educativo, ese fue el primer reto. Pero el gran reto que siempre cuento en mi carrera ha sido el irme a vivir fuera y darte cuenta que al final todos los aprendizajes tienes que volver a replanteártelos, ¿no? Cuando entras en un país no entiendes la cultura, no entiendes el idioma, no entiendes, ¿no?, las dinámicas sociales, tienes que volver a construirte casi de cero, ¿no? Y ese reto de vivir fuera, ¿no?, en mi caso, mi primer país fue Suecia, muy diferente a España, con una cultura totalmente diferente, con una cultura que no es jerárquica, horizontal, de consenso, ¿no?, con conceptos como la diversidad y la igualdad muy integrados en la sociedad. Para mí fue un shock, ¿no? Y lo digo ahora que han pasado ya unos años. Yo creo que en Suecia me marcó profesional y personalmente para entender que realmente la igualdad era una aspiración, más que una aspiración, era una realidad y que merecía la pena, ¿no?, luchar por ella. Pues que bien nos ha venido a todos, ¿no?, esa salida o ese aterrizaje en esa cultura sueca que luego nos estás trayendo aquí para España. Según tu experiencia, ¿cuáles serían los principales desafíos a los que se tiene que enfrentar una persona que ocupa un puesto de liderazgo? A ver, yo creo que no hay muchos. Yo te diría que el primero es el ser capaz de ganarte la confianza del equipo, ¿no? Ese es el básico, porque al final en una sociedad jerárquica donde, ¿no?, más tradicional, donde el jefe ¿no?, al final lo que hace es ¿no?, que manda. Esa es una cultura que al final tiene poco éxito, en el sentido que no genera, ¿no?, no genera esa adhesión del equipo. En una cultura de liderazgo, el primer reto es la confianza, ¿no? Cómo consigues que otros te sigan, porque al final el liderazgo te lo dan los demás, ¿no? No es algo que tú te puedas dar a ti mismo. Y para eso pues, tienes que generar una cultura de empoderamiento, donde la gente participe, donde haya equipos diversos, donde al final las diferencias sean lo que sumen el conjunto. Entonces, ese es sin duda, ¿no?, uno de los principales retos. Yo creo que otro es, ¿no?, cómo eres capaz de integrar todas esas diferentes perspectivas. Ahora estamos viviendo un momento las empresas de cambio generacional, ¿no? Tenemos varias generaciones, todos allí mezclados, ¿no?, los boomers, los X, los Z, los millennials, cada uno, ¿no?, con su diferente perspectiva, porque estamos en un momento de mucho cambio social en ese sentido. Ese es otro reto, cómo integras todas esas generaciones. Bueno, y el último es cómo consigues que eso al final se plasme realmente ¿no?, en el resultado final y en el conseguir los objetivos, ¿no?, que al final es lo que hacemos en las empresas.
Bien, y evidentemente hablábamos de ese cambio, ¿no? Del 13 al 40 que estamos ahora. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia como mujer directiva? Que sí que has vivido esta transición, ¿no? Que estamos ahí en ese cambio que está habiendo de mujeres directivas. Sí, yo sí pienso un poco, ¿no? Quizá por mí misma, ¿no? ¿no? Estudié la carrera, me fui a Madrid, me puse a trabajar, y yo trabajaba y yo pensaba, pues alguien, ¿no? Se dará cuenta y me reconocerá, ¿no? Mis logros, ¿no? Y me irán llegando las promociones poco a poco. Y llega un momento en que te das cuenta que eso no es así. ¿Vale? En una cultura donde, donde la igualdad evidentemente no estaba totalmente instalada, al final las oportunidades y las promociones no llegaban en función de contribución, sino que había, por supuesto, un montón de determinantes sociales y estructurales que no favorecían eso. Con lo cual yo creo que hubo un momento en mi carrera profesional que dije, pues ya está, ¿no? Ahora voy a decir, lo voy a expresar claramente, ¿no? Porque yo miraba a mi alrededor y veía a mis compañeros hombres validísimos también y fantásticos, como yo, pero ellos tenían más oportunidades que yo. Y entonces la primera vez que decidí, ¿no? Subir al responsable y decirle, ¿no? Cuando se abrió una posición de responsabilidad, yo quiero esa posición, nadie pensaba que yo podría querer esa posición. Pero cuando expresé claramente mi intención, ¿no? Y mi deseo de aplicar a esa posición en igualdad de condiciones que en aquel momento los compañeros que había, que eran hombres, me dieron la posición, ¿no? Y una vez a partir de ahí entendí que si quieres algo no basta, ¿no? con hacerlo, ¿no? También tienes que parecerlo y tienes que mostrarte y tienes que darte visibilidad. Y yo creo que esta es una tarea que nos ha costado entender a las mujeres. Yo creo que hoy en día esto no es así. Hay muchas mujeres que ya entienden que tienen que contar lo que quieren, que hay un tema de networking, de mentoring, de participación, de dar visibilidad. Esto está cambiando, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Sí, lo de postularnos, ¿no? Que sí, Sí, que hablan de que a sí, veces nos cuesta mucho sí, incluso en postularlo, decirlo en voz alta y muchas veces incluso presentar nuestra sí. candidatura a determinadas vacantes que sean. Bueno, supongo que este sería un consejo, ¿no? Que darías a las mujeres Sí. que quieren llegar, evidentemente que te postules y que tengas ese diseño de Sí. carrera profesional, pero bueno, ¿qué consejos más darías a todas aquellas Sí. mujeres que nos están escuchando y que les gustaría también llegar a un puesto de responsabilidad dentro de la empresa? A ver, yo creo que lo primero es ¿no? Formarte y sentirte preparada, ¿no? Al final hablamos mucho de la meritocracia, ¿no? Y hay muchas mujeres en posiciones de liderazgo que abogan por la meritocracia. Yo creo que la meritocracia ¿no? Es lo obvio, cómo no, meritocracia para mujeres, pero meritocracia también para los hombres, ¿no? Es decir, debemos estar en condiciones de igualdad en cuanto a la preparación, el esfuerzo, ¿no? Los logros, lo que estás consiguiendo. Y una vez que eso está así, luego tienes que postularte, ¿no? Tienes que decir, oye, yo quiero esa posición. Yo creo que tenemos que también romper barreras autolimitantes que tenemos, que son sociales, históricas, referente a, ¿no? pues siempre, ¿no? Cuando hay una posición de responsabilidad, las mujeres, ¿no? Consideramos que hay 10 requisitos para la posición, tenemos que cumplir no 10, 12 requisitos. Si un hombre postula una posición y cumple 6, ya más o menos le va bien, ¿sabes? Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos esas barreras, ¿no? Porque al final todo se aprende y si tienes una actitud constante de aprendizaje, eso lo solucionas, ¿no? Esto los hombres lo hacen mucho mejor que nosotros y es algo que tenemos que aprender de ellos, ¿no? Yo creo que ese es otro consejo que daría. Y luego, pues que te rodees de gente que te ayude, ¿no? Yo he tenido mentores, hombres y mujeres maravillosos que me han ayudado muchísimo en mi carrera. Y bueno, y luego por último yo creo que tenemos que quitarnos también, al final no se trata de elegir, no se trata de elegir soy madre o hago una carrera profesional. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Yo tengo 2 hijas y están relativamente sanas, como todos los jóvenes de hoy en día.
y bueno, y han viajado conmigo, se han cambiado de país y se puede hacer, ¿no? Se puede hacer si buscas equilibrio y maneras de gestionarlos. Pues sí, la verdad es que comparto, ¿no?, eso de postularnos, no esperar a tener todos los requisitos, es lo que dicen todos los indicadores, y un poco darnos valor a nosotras mismas, que a veces somos demasiado nuestros jueces más duros en muchos casos. Y por supuesto, yo creo que no hay que elegir. Yo creo que es una de las cosas que a veces nos venden también y que al final se puede ser madre y se puede ser un profesional, igual que se puede ser padre y se puede ser un buen profesional. Total. Bueno, estamos hablando un poco desde esta perspectiva de mujer, porque evidentemente estamos hablando de mujeres que lideran, pero las mujeres en puestos de responsabilidad, al final pues no dejamos de ser un líder y unas personas que estamos ahí liderando a la empresa. ¿Cuáles consideras, ya hablando un poco de lo que es la empresa, que son los principales retos a los que se enfrenta la empresa como motor de cambio? A ver, yo creo que ahora estamos en un momento especialmente complicado, ¿no? No basta con abrir el periódico cada mañana, ¿no?, y ver lo que está pasando a nivel global, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la geopolítica, lo que está pasando en Estados Unidos, en China, en Oriente Medio, ¿no? Toda esta incertidumbre política influye de manera determinante en el mundo económico, determina claramente el comercio internacional, las cadenas de suministro, la interrelación de unos países con otros, con lo cual, y esto acaba afectando a las empresas claramente. Este es el primer gran determinante o reto que tenemos ahora mismo, todo lo que tiene que ver con la geopolítica. El segundo, claramente, tiene que ver con la tecnología, ¿no?, la velocidad que están adquiriendo el desarrollo de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la digitalización, realmente están poniendo en un brete la manera en la que las empresas hemos venido operando tradicionalmente, y la velocidad y la capacidad de adaptación de toda esa nueva tecnología claramente está influyendo en la manera en la que tomamos decisiones en las empresas. Para mí el tercer reto es cultural, ¿no? Es cómo las empresas vamos a ser capaces de asimilar todo eso, ¿no?, todo lo que está pasando a nivel geopolítico, pero todo lo que está pasando con la tecnología, cómo vamos a capacitar a nuestras plantillas, están preparados, necesitamos nuevos perfiles, necesitamos nuevas posiciones, ¿no?, cómo vamos a articular todo eso. Y te diría que el cuarto reto tiene que ver con otros conceptos que están viniendo en paralelo, pero que empiezan a formar parte de lo que es la estrategia, ¿no?, core fundamental de las empresas, que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, por ejemplo. ¿No?, cómo vamos a participar, ¿no?, a que este sea un mundo sostenible, ¿no?, en su sentido amplio, incluyendo todo lo que tiene que ver también, por supuesto, con diversidad, etcétera, etcétera. Y por último, la competitividad, ¿no?, que también hablábamos antes. Al final, aquellas empresas que sean capaces de gestionar a una velocidad mayor y con mayor agilidad y flexibilidad todos estos retos anteriores, serán aquellas empresas que podrán liderar el futuro. Con lo cual estamos en un momento, asistiendo a un momento complejo, interesante y desde luego pues apasionante, ¿no? Con muchos retos. Tomamos nota para mejorar esa competitividad de las empresas de Castilla y León y liderar el cambio. Hablando de Castilla y León, porque al final, bueno, pues aquí todos los que estamos somos de Castilla y León. Castilla y León tenemos diferentes sectores estratégicos. A mí me gustaría saber, Marieta, tú que has viajado por el mundo, que sigues, ¿no?, teniendo esa responsabilidad en 32 países europeos, ¿cómo nos ven fuera a las empresas de aquí de Castilla y León? Bueno, yo creo, ¿no?, que Castilla y León tiene una parte industrial muy, muy interesante, ¿no? Hay sectores muy conocidos como, por supuesto, automoción, agroalimentario, también el sector salud y químico también tiene un montón de empresas aquí. Pero bueno, ¿no?, yo si tuviera que resumir un poco la visión desde fuera, pero también desde dentro, yo creo que hay una parte que tiene que ver con el liderazgo educativo de Castilla y León. Yo creo que aquí se forman los mejores, probablemente de los mejores profesionales, no solo de España, sino también a nivel europeo. Cuando tú ves un poco las encuestas, ¿no?, y los análisis que se hacen, por ejemplo, el informe PISA, se ve cómo Castilla y León puntúa
por encima, no solamente en España, sino también a nivel europeo, ¿no? Con profesionales extraordinarios en áreas tan complicadas como las matemáticas, ¿no? Como las ciencias, y también en la parte de humanidades y en la parte de creatividad, con lo cual hay una cantera educativa, ¿no? Y de profesionales de excelentísima calidad en la provincia, en la comunidad. El segundo sería el sector industrial, ¿no? Mirando los datos, la parte de producción industrial ha crecido más que la media española, ¿no? Un casi 4% me parece que leía, lo cual es también, ¿no?, un indicativo de cómo en esta comunidad las empresas están prosperando y están creciendo, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Tú tienes una base, ¿no?, educativa de generar muy buenos profesionales y tienes unas industrias que son capaces, ¿no?, de absorber esos profesionales y de retener el talento, que sería maravilloso, ¿no? A mí me hubiera gustado hace 30 años pues no haberme tenido que ir a Madrid, ¿no? Ahora hay muchas industrias y empresas que pueden absorber ese talento, ¿no? Y por poner un ejemplo, ¿no?, como decías antes, yo participo, ¿no?, sigo pues eso, ¿no?, muy unida a la Universidad de Salamanca y el año pasado hemos creado ¿no?, una agrupación que se llama Empresas Amigas, más de 120 empresas que van a ofrecer posiciones, puestos de trabajo a todos esos jóvenes que se licencian de la Universidad de Salamanca, que es maravilloso, ¿no?, que al final ese puente entre la empresa y la universidad sea una realidad, ¿no? En Salamanca lo va a ser, ¿no? Y lo último, yo te diría lo que se llama la economía silver, ¿no? Que por un lado tiene una parte, ¿no?, yo creo que el 25% de la población en Castilla y León es lo que llamamos mayores de 65, que uno puede decir, ¿no?, que tiene un reto en lo que tiene que ver con ser, ¿no?, el gasto, ¿no?, que puede ocasionar en temas de seguridad social, etcétera, pero tiene una parte muy positiva que tiene que ver con el consumo y con la economía, ¿no?, porque toda esa generación va a ser una generación que produzca crecimiento económico en la comunidad. Con lo cual, ¿no?, yo creo que todos los factores, ¿no?, lo que tienen que ver con la educación está fenomenal, la industria también, el empleo también, y ¿no?, además de esto vamos a tener gente dispuesta, ¿no?, a gastarse ese dinero en la comunidad, que es una noticia fabulosa. Pues fenomenal, seguiremos apostando por Castilla y León. Además de toda esa dedicación, ¿no?, a esa carrera tan espectacular en Merck, también le dedicas mucho tiempo a Closing Gap. La Fundación COE, por ejemplo, recientemente se ha incorporado también como socio a Closing Gap. Llevas desde el año 2018 vinculada a este proyecto. ¿Cómo y por qué surge Closing Gap? A ver, te contaba, ¿no?, al principio, ¿no?, un poco como esa experiencia que yo tuve cuando me fui a vivir a Suecia. Cuando volvimos de Suecia y me incorporé otra vez, ¿no?, al sistema español, hubo cosas que ya me llamaban mucho la atención, ¿no? Cuando tú has crecido, ¿no?, rodeada de determinadas maneras de actuar en la organización, no te parece extraño, pero cuando vuelves es como que dices, ¿no?, qué raro. Y entonces surgió de una conversación informal con mis hijas en una cena que me preguntaron: mamá, ¿tú eres feminista? Y yo en ese momento confieso que me quedé un poco, no sabía muy bien qué contestar, ¿no? Porque, ¿no?, quizá para las mujeres de mi generación el término feminista tenía alguna connotación política, ¿no?, que no era demasiado positiva, ¿no? Y entonces en ese momento me quedé callada y mis hijas me achucharon, ¿no?, y me dijeron: pero mamá, pero cómo no, pero tú tienes que ser feminista. Si una mujer como tú no es feminista, ¿quién nos va a ayudar? Entonces, un poco reflexionando sobre mi rol en aquel momento, que yo era directora general en España, pensé, pues ¿qué puedo hacer, ¿no? Y empezamos, ¿no?, a hablar con otras empresas y surgió la idea, ¿no?, de contestar a una pregunta muy sencilla, que es: ¿cuál es el impacto económico que estamos dejando de ganar en este país por no ser capaces de aprovechar todo el talento femenino? Y de ahí, ¿no?, de esa pregunta, de esa idea, surgió la asociación Closing Gap, que somos un grupo de empresas, ¿no?, del IBEX 35, pero también representando a las pymes con COE,
que buscamos eso, ¿no? Buscamos generar conocimiento y debate y realmente transparentar las cifras para que todo el mundo sepa cuánto nos está costando en términos económicos el no haber alcanzado la igualdad en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el ámbito del empleo, sino también en el ámbito de la conciliación, en el ámbito digital, en el ámbito por ejemplo, de las pymes, en el campo rural. O sea, hemos hecho más de 15 informes que recomiendo, ¿no? que leáis si os apetece, poniendo eso, cuánto nos está costando la desigualdad en este país. Sí, yo los uso, es verdad, cuando tengo que buscar información, yo os aconsejo también, porque además son muy didácticos. Aparte de tener muchísima información, luego la presentación que dan y los resúmenes, pues la verdad es que son bastante fáciles de leer y sobre todo también porque tocan perspectivas muy distintas, con Sí, diferentes exacto. enfoques. Yo creo que eso es muy enriquecedor también. Me gusta verlo porque dan diferentes enfoques. Aparte de los informes globales que se pueden hacer, luego se hacen trabajos sobre temas realmente interesantes. Empezáis con Closing Gap en el año 2018, estamos en el año 2025. Bueno, ¿hemos avanzado? ¿Qué ha pasado durante todo este periodo de tiempo? A ver, hemos avanzado, ¿no? Nosotros medimos lo que llamamos, ¿no?, el índice Closing Gap, que lo hacemos todos los años para medir cómo va avanzando la igualdad. Este año, ¿no?, el índice que lo hemos presentado la semana pasada, hemos vuelto a mejorar casi un punto con respecto al año anterior. Llevamos mejorando los últimos 3 años. Tuvimos un bajón en la pandemia. La pandemia jugó en contra de la igualdad, ¿no?, llamativamente, sobre todo por temas de salud, la mujer siempre más impactada en temas de salud, también por temas de conciliación, la mujer siempre más impactada en temas de conciliación, pero en los últimos 3 años ha habido una progresión positiva, es decir, estamos mejorando en los 5 índices que medimos, que son educación, empleo, digitalización, conciliación y salud y bienestar, ¿no? Ahora mismo, ¿no?, si medimos el índice, ¿cuántos años nos faltan para cerrar la brecha? Nos faltan 37 años, que suena como a muchísimo, ¿no? Dices, sí, pero cuando empezamos nos faltaban como 120 años. Entonces, es decir, ¿no?, vamos reduciendo eso de una manera acelerada. Es decir, a mí me gustaría que, ¿no?, pues dentro de 3 o 4 años, ¿no?, si vuelvo a venir, os pueda decir que ya solo nos quedan 4 o 5 años. También a nivel, ¿no?, si nos comparamos a nivel europeo, hemos mejorado mucho también en España. España está, cuando tú miras el índice mundial, el Global Gender Gap a nivel mundial que hace el Foro Económico, estamos en el nivel 10 de 180 países. O sea, es una pasada. España ha mejorado muchísimo en los últimos años. Entonces, a mí siempre me gusta, ¿no?, contarlo en términos de logros y de oportunidades, no en términos de lo que nos falta. Con lo cual, la respuesta es sí, hemos mejorado. Luego tenemos todas las cifras que has dado de mujeres en posiciones de liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos en un buen camino. Bueno, hablabas antes un poco de que esa participación dentro del Closing Gap de la Fundación COE, también muy vinculada al mundo de las pymes, porque muchos de estos datos que estamos dando, que se ha hecho un trabajo muy grande, sobre todo en las empresas del IBEX 35, las empresas más grandes. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Dónde tenemos que poner en el foco en las pymes? Porque también, bueno, al igual que en el resto de España, en Castilla y León, pues la mayor parte del tejido productivo que tenemos aquí está formado por pymes y muchos de los que estamos aquí pues también somos pymes. ¿Qué retos tenemos en esta materia con las pymes? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Al final no transformaremos si no somos capaces de que al final, ¿no?, las pymes también se incorporen a esto. Obviamente los retos, ¿no?, que tienen las pymes son muy diferentes, ¿no?, a los retos que tienen las empresas grandes. Nosotros lo que estamos haciendo, ¿no?, en nuestra colaboración con COE es un poco dirigirnos, ¿no?, al tejido nacional. Firmamos un acuerdo por ejemplo, con la Cámara de Comercio y hemos estado en todas las comunidades hablando, ¿no?, formando, ¿no?, haciendo un poco de predicamento, ¿no?, compartiendo los datos, porque lo primero, ¿no?, para transformar es el conocimiento, ¿no?, el reconocer que hay un gap, ¿no?, y que hay que solucionar el problema. Entonces hemos hecho toda esa parte, ¿no?, de ayuda
para generar ese conocimiento. Estamos haciendo también mucha tarea de mentorización, de ayuda, ¿no?, a mujeres a lo largo de todo el territorio nacional. Si miramos un poco los datos que salían del informe, y me parece que eso es lo interesante, si consiguiéramos cerrar la brecha en las pymes, se generarían 3 millones de puestos de trabajo para mujeres, lo que significaría que se acabaría con el desempleo, ¿no?, a nivel nacional para las mujeres, que es absolutamente interesante. El impacto era de casi 11 puntos en el PIB. Entonces yo creo que merece la pena, y ese es, ¿no?, nuestro interés con la COE y nuestra colaboración, el hacer muchas más acciones a nivel, ¿no?, de comunidades, a nivel provincial, para conseguir que realmente eso se transforme. Pues sí, tenemos ahí un reto y la verdad es que es muy, bueno, el resultado, que yo espero que trabajemos todos en línea para conseguirlo, desde luego sería fantástico con toda esa subida del PIB y creación de puestos de trabajo. Bueno, hablamos de esta brecha de género. ¿Qué pueden hacer las mujeres, como en tu caso, Marieta, que estás en un puesto de dirección, todas las mujeres con esos puestos de responsabilidad, para ayudar a cerrar este closing, ¿no?, esta brecha de género que hay, este gap, perdón, entre... Bueno, yo creo que lo que necesitamos es ¿no?, primero compromiso, al final, de dar visibilidad a estos temas. Esto lleva, ¿no?, un trabajo extra, ¿no? Siempre nos toca trabajar extra. Antes, ¿no?, nos quedábamos en casa cuidando a los niños, ahora tenemos que salir a las calles a hablar de estos temas, ¿no? Yo creo que hay que dar visibilidad a los temas, yo te diría, y eso pasa por un compromiso personal, ¿no?, para hacerlo. Yo creo que también hay que un poco cambiar el discurso, hay que hablar más de los logros de las mujeres, ¿no?, de todo lo que hemos conseguido que de lo que nos falta. Creo que también es muy importante generar networkings, buscar compañeros, ¿no?, y compañeras de viaje. En Closing Gap, si miramos en el consejo, ¿no?, de Closing Gap, el 50% son hombres. Esto es un trabajo de todos, no es de mujeres, es un trabajo de un compromiso, realmente es de inclusión, hombres y mujeres, ¿no?, trabajando para que esto lo consigamos. Y yo creo que hay que ayudar también mucho a los jóvenes, ¿no? Nosotros acabamos de crear un programa para jóvenes entre 18 y 20 años, justo antes de incorporarse al mundo laboral, que llamamos Destino Liderazgo, para ayudarles, ¿no?, ya desde muy jóvenes a empezar a trabajar todos estos temas de liderazgo, inclusión, diversidad, etcétera. Pues nada, estaremos aquí. Hablábamos de la generación Z, que acabas de hablar de los jóvenes, también hablábamos antes de uno de los grandes retos, ¿no?, en estas organizaciones, que tenemos todo tipo de generaciones ahora en las empresas, pero bueno, se habla mucho de esta generación Z, de esa mentalidad tan distinta que tiene a la que puede ser ya la generación que ya está. Bueno, ¿qué podemos hacer con esta generación Z? ¿Cómo estáis trabajando en el proyecto? A ver, a mí me gusta mucho la generación Z, ¿no? Yo creo que hay muchos tópicos sobre la generación Z. Yo creo que es la generación más preparada de la historia. Vienen con unas, no solamente en la parte de formación y educativa, que puede ser igual a la de cualquier generación. Ellos vienen, ¿no?, con el ADN tecnológico ya incrustado, vienen con el microchip en el cerebro desde que nacen. Vienen con los idiomas, vienen con la parte cultural y de amplitud, ¿no? O sea, creo que es una generación, y luego vienen con unos valores profesionales y personales que van juntos, ¿no?, son inseparables. Nosotros, ¿no?, un poco nuestra generación era más de, a ver, yo trabajo, pero luego tengo mi vida privada, ¿no? Ellos al final entienden que el mundo es uno, el día es uno, y ellos quieren, ¿no?, disfrutar y estar en empresas que realmente les hagan disfrutar, y ¿no?, es un continuum para ellos la vida, no es solo me divierto después. Entonces, todo esto va a generar y está generando en las empresas un reto de cómo gestionar, ¿no?, porque al final ellos eligen las empresas en las que quieren trabajar. Nosotros hacíamos entrevistas y, ¿no?, la empresa te contrataba y decías, qué bien, ¿no?, tengo trabajo.
La generación Z mira cuál es el propósito de la compañía. Están trabajando no en sostenibilidad, están trabajando no en diversidad. Es una empresa, ¿no?, que valora la igualdad, y si no, no les interesa, no quieren trabajar en la empresa. Entonces yo creo que esto es un reto, ¿no?, que nos está poniendo a las empresas encima de la mesa, cómo vamos a ser capaces no solo de atraer, sino de retener y de integrar a esta nueva generación. Pues sí, me gusta escucharte porque se habla muchas veces de toda esa problemática de la generación Z. Yo también les admiro porque además creo que tienen una visión distinta de la nuestra y en muchas cosas pues mejor. Y luego también nosotros tenemos que, yo creo que hacer también ese trabajo de adaptarnos también a todo ese potencial que nos viene, porque además es que es nuestro futuro, ya nuestro presente, porque ya están aquí. Están surgiendo muchas iniciativas también, hablamos de que y también se habla muchas veces de una de las grandes brechas que hay o que va a haber, es en todo lo que tiene que ver con los perfiles STEM, que las mujeres parece que nos cuesta más, a nuestras chicas más jovencitas, formarse en todo lo que tenga que ver en el mundo STEM. ¿Se están desarrollando iniciativas? ¿Son suficientes? ¿Qué podemos hacer? Porque realmente parece que ahí va a estar una de las grandes brechas, ¿no?, que va a costar cerrar, porque esa falta de vocación STEM entre nuestras jovencitas. Sí, bueno, este es un problema, ¿no?, que tenemos endémico, que empieza desde las niñas, ¿no?, y hay muchos estudios que demuestran, ¿no?, que ya desde los 4 añitos, ¿no?, las niñas sienten, ¿no?, o están ya tienen el bias de que son peores para las matemáticas o disfrutan menos de las matemáticas, por ejemplo. Esto se acrecenta en la adolescencia y luego lo vemos, ¿no?, en las carreras universitarias con los bajos números, ¿no?, que tenemos. A ver, yo creo que hay muchas iniciativas que se están haciendo para fomentar más vocaciones en las carreras STEM y están dando éxito y vamos mejorando en los números. Hay más ingenieras, hay más matemáticas. En ciencias yo creo que ya, ¿no?, hay casi más mujeres que hombres, ¿no?, cuando hablamos de carreras científicas. Ahí hemos mejorado muchísimo. Y luego creo que hay que emplear un poco el término STEM. Yo creo que hay que modernizarlo, ¿no? Porque al final lo que viene, la tecnología, no va a impactar solo, ¿no?, a las ingenieras o a las matemáticas o a las ciencias, es que va a impactar a todas las profesiones, ¿no?, va a impactar a los periodistas, va a impactar al mundo del marketing, de la estrategia, de la comunicación. Entonces, yo creo que necesitamos desarrollar, ¿no?, ser un poco más abiertos con el concepto STEM, porque va a haber muchos puestos de trabajo que no van a ser solo, ¿no?, relacionado con capacitaciones técnicas STEM, sino que hay muchos otros que se van a necesitar, ¿no? Entonces yo quiero tener una visión un poco más amplia del término STEM y no quedarnos estancados en que no tenemos ingenieras, porque bueno, necesitaremos muchos líderes independientemente de si la formación ha sido en matemáticas o en, no sé, o en humanidades. Pues sí, habrá que ver cómo hacemos esa transición, ¿no? A veces yo creo que en España a veces una de las cuestiones que tenemos es que humanidades a veces lo dejamos relegado cuando puede ser muy interesante su visión y su mentalidad en muchos de estos exacto, pero mira, espacios ¿no?, de innovación. Yo creo que las empresas nos estamos abriendo mucho en eso, ¿no? Si yo te diría, o sea, la mía es una empresa súper técnica en el sentido de la ciencia, ¿no?, porque al final ¿no?, todo nuestro fundamentos son científicos, y tenemos muchas mujeres en posiciones directivas que han estudiado Derecho, que han estudiado políticas, que han estudiado, porque al final tú puedes adquirir esa formación también más tarde, ¿no? Si tienes los atributos necesarios para ser líder, hay una formación ad hoc que la puedes recibir más tarde. Yo estudio todos los días, ¿vale? Entonces, no pongamos límites. Cuando tienes los atributos y las capacidades que necesitas, también desde la empresa podemos formar, ¿no?, y podemos ayudar a que mujeres, independientemente de lo que hayan estudiado, puedan seguir desarrollándose. Bueno, ya voy a terminar yo. Voy a hacer una última pregunta, ir pensando. Tenemos la oportunidad, ya sabéis que en este foro siempre nos encanta y surgen unas preguntas fantásticas de todas las personas que estáis aquí acompañándonos hoy, porque además es un lujazo tener aquí a Marieta.
con lo cual id pensando ya qué le queréis y qué queréis saber de Marieta. Ya lo último que te quería preguntar, hablando de todos estos jóvenes, porque al final estas mujeres que lideran, como bien decías, yo creo que ahora un trabajo muy importante que hay que hacer es poner en valor y visibilizar las mujeres que ya están, no poner tanto el foco en las dificultades que hay, que siempre las hay, sino en que es posible que se llega, que ya hay muchas mujeres que están. Tu caso, por supuesto, es uno de estos ejemplos. ¿Qué consejo daríamos a una mujer joven que inicia ahora su carrera profesional y que pueda aspirar o pueda llegar el día de mañana a tener un puesto de alta dirección? Bueno, yo siempre, ¿no?, les digo que al final uno se tiene que dedicar a lo que te hace feliz, ¿no? Independientemente de lo que sea, ¿no? Yo siempre les he dicho a mis hijas, lo más importante es que seáis felices, ¿no? Tú no puedes demorar el ser feliz y el disfrutar de la vida a las 6 de la tarde y estar amargado de 8 a 6 de la tarde, ¿sabes? Entonces, ¿no?, mejor que te guste lo que haces. Ese es mi principal consejo, ¿no? Y una vez ¿no?, que decidas qué es a lo que te quieres dedicar, que lo hagas con pasión, con curiosidad, con ganas de aprender y, bueno, y también con ánimo de progresar y de lograr cosas, ¿no? Porque ¿no?, yo creo que todos estamos aquí para dejar un mundo mejor, ¿no? Que esto es algo un poco teórico, pero es la verdad, ¿no? A medida que todos contribuyamos de una manera positiva a generar un impacto, ¿no?, que sea como una ola, ¿no?, que va mejorando las cosas, pues mejor nos irá a todos, ¿no? Entonces, mi consejo es siempre, ¿no?, dedícate a lo que amas y disfruta lo que haces. Pues bien bonitas estas últimas palabras, Marieta. Pues nada, ahora ya os cedo la palabra. Que ¿tenéis alguna pregunta para nuestra invitada de hoy? Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias, Marieta, por esos datos, algunos terribles, como los 37 años, pero bueno, otros alentadores. Has hablado en un momento sobre que hay un puente, que se está trazando un puente para retener talento en Castilla y León, pero sí que es cierto que cuando nosotros vemos los datos, estamos en un sistema que está expulsando población y talento hacia el resto de Europa y no sabemos retenerlo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que podría hacer una pyme para atraer a esa generación Z, a ese talento? Porque la brecha está entre los 18 y los 25, que es cuando salen a estudiar fuera y ya no retornan a Castilla y León, al pueblo, a las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer esa pequeña empresa? Es una pregunta. Sí, a ver, o sea, estoy de acuerdo, ¿no?, contigo. Por eso, ¿no?, comentaba este programa de la Universidad de Salamanca, que es pionero en ese sentido, porque lamentablemente nuestros jóvenes no conocen las empresas que tenemos en Castilla y León. Esto es lo primero que hay que hacer. Hay que contarles, ¿no?, hay que enseñarles las empresas. Y fíjate, ¿no?, cuando hasta yo misma me sorprendí de los números, ¿no? 120 empresas amigas en Castilla y León que tienen ¿no?, la intención de ofrecer una posición, obviamente de becario, ¿no?, para empezar, como siempre se empieza, a nuestros jóvenes que se licencian de la Universidad de Salamanca. Me parece increíble. Entonces yo creo que hay que generar más esa visibilidad de todas las empresas maravillosas que tenemos. Yo es que no tenía ni idea. Yo acabé la universidad y me fui a Madrid porque como que no me parecía que había nada a lo que me podía dedicar, aparte de la universidad, ¿no?, que estuve un tiempo. Entonces yo creo que tenemos que ayudar a visibilizar las empresas que tenemos en Castilla y León, que son fantásticas, porque y cada vez más, porque cada vez más la gente quiere vivir en un entorno donde, ¿no?, la naturaleza familiar, las nuevas generaciones más incluso, ¿no? Si tú ves, Madrid se está un poco despoblando en el sentido que la gente joven se está yendo a pueblos alrededor de Madrid, obviamente, ¿no? Tienen que ir a Madrid a trabajar o teletrabajar 2 o 3 días, pero la gente quiere volver al mundo ¿no?, más rural, ¿no? Entonces yo creo que hay que visibilizar las empresas que tenemos. Yo, si me permites, nosotros desde COE
Hace poquito se hacen eventos de estas características, pues hemos hecho una feria de formación profesional, por ejemplo, en las Cortes de Castilla y León, donde había 38 empresas y han pasado más de 1.500 jóvenes, generalmente 14 años. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que se conozcan las empresas de Castilla y León, el tipo de perfiles que están buscando, desde unas edades muy tempranas donde ya van a decidir sus alternativas, y en muchos casos ni siquiera hay muchas profesiones o formaciones que los jóvenes ni siquiera conocen la cantidad de demanda que hay en las empresas. Aquí y pasa lo mismo con la universidad. Hay un desfase. Entonces, yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros, desde la posición en la que estemos, que el joven pueda elegir sabiendo lo que hay. No que te vayas fuera de aquí pensando que aquí no hay posibilidades. También muchas veces parte del discurso que hacemos, que en muchos casos tiene connotaciones negativas, hace que la visibilidad que percibas de nuestra comunidad en muchos casos no se corresponda con la realidad. Decía la propia Marieta, tenemos un sector industrial muy potente, o sea, realmente tenemos unos indicadores muy buenos, tenemos los informes PISA, es decir, tenemos muchísimas cosas de las que sentirnos orgullosos y, sin embargo, nos autodenominamos la España sin oportunidades, la España vaciada. Si yo estoy recibiendo ese mensaje desde que soy muy pequeño, me voy a marchar porque pienso que no las hay. Realmente las hay, y yo creo que es muy importante también ese trabajo, como está haciendo la Universidad de Salamanca, y que yo creo que hay que ir replicando también a todos los niveles para que los jóvenes sepan realmente lo que hay y puedan realmente elegir. Sí, sí, buenos días. Muchas gracias a la COE por organizar estas jornadas. Algunos llevamos varios años asistiendo y la verdad es que es un placer, y además compartir con estas extraordinarias personas que traéis para que podamos conocer su trayectoria profesional, como Marieta en este caso. La verdad es que es todo un lujo el conocer a personas como tú, mujeres que son referentes a nivel internacional en grandes empresas multinacionales y que están aquí para transmitir su conocimiento y su sensibilidad vital respecto al ámbito laboral. Hace poco me comentaban también que la directora internacional de IKEA también era una española, sí, y también de Suecia, creo que es de Bilbao. Sí, la conozco. Y entonces, bueno, pues efectivamente, mujeres en altos puestos de responsabilidad, en grandes empresas que transmiten. Se ha avanzado mucho, pero yo quería hacerte una pregunta políticamente incorrecta. Y viene al hilo de la jornada que tuvimos el año pasado, que vino una ponente que se movía en el ámbito de lo político y, bueno, nos impactó a todos los que estuvimos aquí. ¿Por qué hay tan pocas mujeres que se desarrollan en el ámbito político, en el liderazgo político a nivel nacional y europeo? En Europa ya parece que van asomando algunas, pero en España realmente no se ve gran cosa. ¿Cuál es tu impresión respecto a esto? Sí, es una buena pregunta. A ver, yo realmente no me muevo en el ámbito político, ¿no? Entonces, mi contestación es más un tema de percepciones que realmente la realidad, ¿no? Tendrías que preguntarle a una política. Pero yo le he preguntado a alguna política de cierta relevancia en este país esta misma pregunta, que no voy a decir quién, pero coincidí hace poco en un foro y, bueno, ellas te contestan que todavía en la política ellas asumen un papel secundario frente a los hombres. Y esa es una realidad lamentable, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que empiezan ya a estar un poco cansadas, ¿no?, de esa generosidad, ¿no?, que llevan ejerciendo durante muchos años, y yo creo que eso cambiará. A ver, al final esto es hay muchas mujeres, ¿no? Si tú ves el porcentaje de mujeres que hay en el mundo de la política, están en igualdad con los hombres, ¿no? Es cuando se estrecha la pirámide cuando empiezan a desaparecer. Yo creo que eso va a cambiar y va a cambiar en breve, ¿no? En los próximos 4 o 5 años yo creo que vamos a empezar a ver mujeres líderes políticas también en este país. Pero sí, ellas han aceptado un papel secundario, histórico, ha sido así, pero ¿no?, ya están cansadas de ese papel secundario. Yo creo que pronto vamos a empezar a ver algún cambio también en ese sentido.
Sí, ¿hay alguna pregunta por aquí? Bueno, enhorabuena por la charla, bueno, me ha encantado. Yo tenía una pregunta que la verdad es que viene muy al hilo de esto otro. ¿Eres partidaria de la discriminación positiva? Porque ahora mismo tenemos 22 ministros, de los cuales 11 son ministras, 11 son ministros, pero hay 11 ministras porque es obligatorio que haya 11 ministras. ¿No puede ser que efectivamente por la discriminación positiva estemos forzando a que mujeres que lo valen estén ahí solo por ser mujeres? No siendo por su valía. A ver, yo soy partidaria de la igualdad, ¿vale? Lo que significa que tenemos que conseguir que eso sea un hecho, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo te hablo de mi experiencia. Yo no sé cómo han hecho la selección de las ministras en el gobierno, pero yo te puedo contar cómo he hecho yo la selección de mis directoras generales en Europa. ¿Vale? Bueno, yo cuando llegué a Europa hace 5 años, pues había, pues, no sé, 5 o 6 directoras generales y hoy tenemos, ¿no? El 41% son directoras generales. Entonces, ¿qué he hecho yo para que eso ocurra? Pues lo que he hecho es identificar el talento, esto lo primero, ¿no? Entonces, al final tú tienes que poner a todo el talento que tienes en igualdad de oportunidades, hombres y mujeres. Y para eso hay unos criterios que habitualmente, ¿no? Como yo contaba también al principio, ¿no? Pues los hombres tenían más tendencia a levantar la mano y mujeres, ¿no? Tenían menos tendencia, con el mismo mérito, con la misma meritocracia, porque yo creo en lo que decía, ¿no? Tú te tienes que preparar, que formar, que contribuir, etcétera, etcétera. Y luego en algún momento alguien te tiene que ayudar y en eso las empresas tenemos un rol fundamental. Tienes que ser capaz de decir, ¿no? A tus directivos, oye, ¿no? Hay una posición vacante en Rumanía, me invento, y quiero ver todo el talento que tenemos, hombres y mujeres, para esa posición. Y les pones, ¿no? Y cuando les pones a competir en igualdad de condiciones, a veces elegirás un hombre y a veces elegirás una mujer. Pero si pones siempre mujeres en la terna de selección, al final vas a conseguir la paridad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que forzar mucho eso, que realmente haya condiciones de igualdad cuando haya que elegir una posición de responsabilidad. Porque mujeres fantásticas las hay y las ha habido. Lo que pasa, ¿no? Como hablábamos antes de la política, ¿no? Que habitualmente no hemos sido capaces de darles visibilidad. Entonces, creo en las cuotas, por contestarte a tu pregunta también, en momentos provisionales, creo en las cuotas como indicadores para generar un cambio de tendencia, ¿vale? Es decir, yo creo que la cuota del 40% que se puso en los consejos de administración de este país ha hecho mucho bien. ¿Por qué? Porque se dieron, ¿no? Unos años con un objetivo concreto y al final tú lo que has hecho es generar, ¿no? Oportunidades y generar esa dinámica para que hubiera mujeres que con la misma preparación que los hombres estuvieran en el momento de tomar decisiones. Exacto. Hola, me surge una pregunta aquí. O sea, vosotros como empresa, cuando posicionáis a esas mujeres en puestos directivos, ¿cómo ayudáis a que ellas mantengan o lleguen allí? Quiero decir, a nivel social o de cuidados o de diferentes horarios, o sea, ¿se diferencia en algo? A ver, no, o sea, nosotros tenemos una política de flexibilidad, que es igualdad, ¿no? O sea, si tú quieres igualdad, ¿no? Y hablamos del tema de la conciliación, tiene que ser igual para hombres que para mujeres, porque si tú solo le das tiempo libre o flexibilidad a las mujeres, ¿no? ¿Cómo vas a conseguir? Exacto. Entonces, todas nuestras políticas son iguales para hombres y para mujeres, ¿no? Es más, en muchos países europeos, ya en España también, ¿no? Desde la última legislación, los periodos de paternidad y maternidad son iguales, ¿no? Para hombres y para mujeres, ¿no? Esto ha sido un gran avance en ese sentido, ¿no? de la igualdad, con lo cual nosotros lo que hacemos es facilitar, ¿no? Las mismas condiciones de flexibilidad para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que
Y luego, a ver, ¿no? Depende de las circunstancias, ¿no? Si una mujer se mueve... Yo cuando me fui a Suecia me moví sola con mis hijas, ¿vale? Entonces la empresa me ayudó a encontrar un sitio que estuviera cerca del colegio, que a mí me permitiera, ¿no?, gestionarlo. Yo creo que hoy en día las empresas son súper conscientes de, ¿no?, si hay que ayudar de una manera especial para facilitar, ¿no?, y dar la oportunidad a una mujer que se mueva o que acepte una posición, por ejemplo, en otro país, se hace, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia. Y cuando volviste, que dijiste que como 4 o 5 años te apartaste un poquito para estar con las niñas, Sí. ¿la vuelta cómo fue? A ver, yo cuando me fui a Suecia mis hijas ya tenían 14 y 16 años, ¿vale? Cuando yo hice un parón fue antes, cuando yo tuve mis hijas, pero fue un parón, vamos a decir, yo seguía trabajando, obviamente, yo no me cogí reducción de jornada ni nada de eso, pero decidí que en ese momento no iba ¿no?, a aspirar a una posición de más responsabilidad. Lo que fui haciendo fue, yo en ese momento estaba en un departamento comercial, me pasé a un departamento de información de mercado, me pasé a un departamento de efectividad, fui aprendiendo diferentes capacidades en paralelo, en un horario que me permitía, ¿no?, estar en casa, pues a recoger a mis hijas del cole, y luego ya toda esa formación me ayudó muchísimo a acelerar mi carrera profesional cuando decidí, pues ahora es el momento, ahora puedo apostar por posiciones de más responsabilidad. Entonces, un poco mi mensaje es, no competimos, de verdad, o sea, los hombres para mí, ¿no?, siempre son colegas y no competimos, ¿no? A mí no me importa que un hombre con 40 años sea director general y yo, mi primera posición de dirección general la tuve con 46, pues fenomenal, ¿no? Yo ahora soy directora, ¿no?, de 32 países y soy una mujer, quiero decir, y solo hay una, soy yo, ¿no? Entonces, debemos un poco no obsesionarnos tanto, no, porque yo dediqué 4 años, ¿no?, a pasar más tiempo con mis hijos, de pronto ya se ha estropeado mi carrera profesional, para nada, ¿no? Para nada, ¿no? El hecho es cuando tú decides, ahora es el momento, pues ya está, da igual que tengas 30 o que tengas 50, ¿no?, los que tú quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por este foro. Has hablado de talento y dentro de ese concepto tan amplio me interesaría mucho saber qué es talento para ti. Dentro de tu trayectoria profesional, ¿qué características, qué actitudes, qué es lo que realmente para ti es ese talento en las personas? Sí, a ver, ¿no? A ver, yo creo que depende también mucho, ¿no?, de las posiciones en concretas, ¿no? Para mí, talento es una, ¿no?, actitud, con C primero, ¿no? Es esa actitud que uno tiene, ¿no?, esa curiosidad innata por aprender, por desafiar, ¿no?, por asumir retos, ¿no? Eso es como, ¿no?, lo que viene de fábrica, y luego una capacidad de aprendizaje y una capacidad de adaptación constante, ¿no? Esas son como las grandes cosas, ¿no?, que yo veo inmediatamente, pues bueno, cuando trabajo con los equipos, ¿no? Yo tengo una frase que me enseñó un jefe mío que nunca se me olvida, ¿no?, que es muy de pueblo, pero aquí la puedo decir en este entorno, ¿no?, así más, que es: donde no hay mata, no hay patata. Y tiene muchísima realidad, ¿no? Y a veces no lo puedes explicar, ¿no? A veces estás con gente y ves que no hay mata, ¿sabes? Y dices, es que, ¿no?, me puedo empeñar lo que quieras, pero es que aquí no va a haber patata, ¿no? Pues yo tengo esto como muy presente siempre. Y a veces hay mata y a veces no hay mata, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no?, mi definición del talento, ¿no? Tiene que haber mata. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que ya damos por terminado este cuarto foro. Sí, perdona. No quiero abusar, pero aprovechando que tenemos aquí a la directora de una compañía tan importante, ¿ha pensado en alguna ocasión, para terminar, y perdón por el abuso, en implantar alguna filial de su empresa en Castilla y León, en Valladolid o en Salamanca? Me encantaría, me rechiflaría y además me vendría a dirigirla, ¿sabes? Pero bueno, nosotros somos una empresa alemana, ¿vale? Mi empresa es una empresa alemana que
que nuestro headquarter, nuestra sede está en un pueblo, en Alemania, porque Merck es una empresa de 350 años, es decir, empezó con una farmacia chiquitita en un pueblo en Alemania que se llama Darmstadt, y hoy en día, a pesar de la globalización y que estamos en 66 países, sigue estando allí, ¿no? En un pueblo de la nada, en medio de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente me parece que no podré traerme a Castilla y León, ¿no? Una sede, pero bueno, sí que esta es una empresa familiar y de origen, ¿no? De una comunidad pequeñita de Alemania que todavía sigue allí, ¿no? Pues ya, muchísimas gracias. La Nada, verdad a es ti. que, Marieta, por dedicarnos tu tiempo, tu generosidad, por toda esta sinceridad, que además siempre salimos ya con la mente un poquito más abierta, sabiendo un poco más y, por supuesto, con un montón de retos que tendremos que aplicar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto foro y también pues, os invitamos ya al siguiente quinto foro. Y ahora podemos, ¿no? Tenemos aquí que un pequeño vino donde podemos tomar algo, seguir compartiendo, porque queremos que esos espacios de networking, como también decía bien Marieta, son muy importantes. Las redes de apoyo entre las mujeres, no lo olvidemos, también es importante. Tenemos que construir nuestras redes de apoyo, que a veces también nos cuesta un poquito más. Hay que trabajar en hacer todo eso, así que tenemos un buen momento para trabajar las redes de apoyo. Y bueno, yo creo que si alguien quiere preguntarle alguna cosa más a Marieta, con toda esta generosidad que nos ha tenido, y antes de irse a los carnavales de Ciudad Rodrigo, que nos da muchísima envidia a todos los demás que estamos aquí, que yo creo que vas a pasar un fin de semana estupendo, pues tendremos esa oportunidad de ya más distendidamente podernos conocer un poquito mejor. Muchísimas gracias y ya os esperamos en el quinto foro. Gracias a ti.